Buenos días, amada iglesia. Les saludo en el nombre del Señor. Amén. Es un privilegio para mí nuevamente estar en este lugar y ser portador de la palabra de Dios. Y voy a pedir que abramos nuestra Biblia en la epístola a los Filipenses. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses y todos juntos vamos a leer el capítulo 1, el versículo 6. Filipenses 1:6. Dice así la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque podemos abrirla, meditarla, escudriñarla, Padre. Te pido en esta mañana que tu Espíritu Santo sea el cual nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos guíe, mi Dios, nos ayude, nos corrija, nos instruya en justicia, Padre. Te entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un aniversario es un tiempo de gratitud, ¿no es cierto? Gratitud por el pasado, porque Dios ha sostenido a la iglesia en tiempos malos y en tiempos buenos. Gratitud en el presente, porque la misma fidelidad de Dios que los trajo hasta aquí sigue sosteniéndolo hoy. Amén. Y gratitud en el futuro, porque el Señor promete perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. Que en este aniversario que han tenido, amada iglesia, Dios haya renovado sus fuerzas, Dios haya renovado la fuerza de cada hermano, de cada hermana, y que podamos tener la certeza de que el plan de Dios no se detiene. Repito, el plan de Dios no se detiene, la obra continúa, la obra sigue. Así que, amada iglesia, sigamos sembrando sin desmayar, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El tema para esta mañana es: servir a Cristo trae gozo. Gozo en la predicación del Evangelio, sirviendo a Dios con madurez y descansando en Cristo a pesar de los problemas que nosotros podamos tener. Entonces, servir a Cristo, hermanos, trae gozo. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Están todos en Filipenses? Hay una palabra que se repite mucho en esta epístola y es la palabra gozo. Gozarse, regocijarse. Así que abra su Biblia y en una de esas 3 hojas vamos a encontrar esta palabra. Empecemos con el capítulo 1, Filipenses 1. El versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Seguimos en el capítulo 1, el versículo 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto El versículo 25 dice: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y de la fe. Entramos al capítulo número 2. El versículo 2 dice: completad mi sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El versículo 17: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, y con todos vosotros, y asimismo, y también vosotros conmigo. El versículo 28: así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo y yo esté con menos tristeza.
Versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo y tened en estima a los que son como Él. Entramos al capítulo 3. Por lo demás, hermanos, en el Señor, a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Terminamos con el capítulo 4. Así que hermanos míos, amados y deseados, y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo. El versículo 10. En gran manera en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El tema para esta mañana es: servir a Cristo trae gozo. Cualquiera que en una sola lectura lee Filipenses dirá: ¿cómo le estaría de ida al apóstol Pablo, ¿no? Para que escriba esta carta de gozo, esa alegría que solamente Dios la da, esa felicidad que solamente Dios la da. Pero al leer nos damos cuenta que no la estaba pasando muy bien, pero los problemas, las dificultades que estaba viviendo el apóstol Pablo eran motivo de gozo porque miraba hacia adelante, porque miraba a Cristo. Y a pesar de lo que le haya tocado vivir, todo fue en beneficio de la obra. Amados hermanos, servir a Cristo trae gozo, gozo en la predicación. El apóstol Pablo muestra su propia experiencia referente a la predicación del Evangelio y dice que su situación en la cárcel ha sido de bendición porque se está predicando el Evangelio, se está desafiando a otros a hacerlo. Lo habían metido a la cárcel, pero por predicar el Evangelio, por ganar almas para Cristo. Por eso nosotros en esta mañana, en primer lugar, vemos que servir a Cristo trae gozo, gozo en la predicación, a pesar de lo que nos toque vivir, a pesar de los problemas que nos pueda enfrentar en este mes de septiembre que se nos acerca. Necesitamos, usted y yo, predicar el Evangelio, anunciar las buenas noticias. El versículo 14 nos desafía a predicar con ánimo. Escuchen lo que dice el versículo 14 del capítulo 1 de Filipenses. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La situación, el problema que para otros quizás haya sido grande, el estar en la cárcel, ya no predico. ¿Qué hago ahora? El apóstol Pablo nos enseña y nos dice: prediquen con ánimo. Porque los hermanos con los que estoy yo, al ver mi situación, más bien tienen el deseo de ganar a otros para Cristo, de llevar a otros a los pies de Cristo. Entonces, gozo en la predicación. Hermanos, prediquemos con ánimo, pero sobre todo, prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo. Desde el versículo 15 en adelante, menciona el apóstol Pablo que algunos, ya está en la cárcel, ahora sí, yo voy a predicar, ¿no? Aprovechando que él ya no me va a ganar seguidores, ¿no? Y el apóstol Pablo dice: aunque sea, ¿no?, por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad, se está anunciando la palabra de Dios. Y el versículo 18 de Filipenses 1 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermano, servir a Cristo trae gozo, gozo en la predicación, predicando con ánimo y predicando sobre todo a Cristo. Predicando lo que Él hizo en la cruz a nuestro favor, para que así pueda haber un cambio genuino con aquel oyente que escucha la palabra de Dios. En segundo lugar, vemos el gozo en el servicio a Dios en el capítulo 2 de Filipenses. Gozo en el servicio a Dios. Y en este capítulo podemos ver el mejor ejemplo que a nosotros nos pueden dar, ¿no? Imitar a Cristo. Imitar a Cristo en su servicio. Imitar a Cristo en lo que Él hizo al ser Dios, pero no aferrarse a ello, sino despojarse de ello y mostrar humildad y mostrar servicio. A pesar, Él siendo Dios, dice que se despojó a sí mismo. No usó, quiere decir, no usó su poder. Qué gran ejemplo para nosotros, amada iglesia, de humildad, de servicio. El versículo 1 al 4 del capítulo 2 de Filipenses nos desafía a ello y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada, hermanos, nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, usted va a sentir gozo en el servicio al Señor cuando usted muestre humildad. Cuando usted muestre y esté dispuesto a estar unido como iglesia, a como iglesia tener un solo pensamiento. ¿Cuándo sucede eso? Cuando estamos dispuestos a apegarnos a la palabra de Dios, porque va a ser ella, por medio del Espíritu Santo, que va a traer a nuestra vida humildad y unidad. Pero también mostrando ejemplo, hermano, en el sacrificio. En estos 45 años ha habido muchos pastores, muchos siervos, muchas hermanas, ¿no?, que han sido ejemplo. Miramos hacia atrás y vemos: yo quisiera ser como el pastor Gilberto, ¿no? Un gran ejemplo en el ministerio, en el servicio. El versículo 17 y 18 del capítulo 2 de Filipenses muestra al ejemplo del apóstol Pablo también y dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, mostrando, hermano, el ejemplo del sacrificio, ¿no? Poniendo a Dios en primer lugar. Y eso sí que es difícil, ¿no es cierto? Escuchaba que el día de ayer, hasta las 1 de la mañana, limpiando, ¿no?, el lugar. 1:30, no sé a qué hora habrá terminado. Algunos llegaron a casa a las 2. A ver, ¿quiénes llegaron a las 2? A las 3, ¿no? Después de hacer el servicio por la obra del Señor. Y para ello se necesita poner a Dios en primer lugar, ¿no es cierto? Es muy importante tomar este ejemplo del apóstol Pablo, que aún está dispuesto a entregar su propia vida. Gozo en el servicio a Dios, mostrando humildad y unidad y mostrando un ejemplo. Sea ejemplo, mi amado hermano.
en palabra, en conducta, que las demás personas muchas veces no nos escuchan, decíamos. ¿Qué hacen? Nos observan, y con ello nosotros podemos dar ejemplo. Más adelante, el capítulo 3, vemos que servir a Cristo trae gozo en el camino hacia la madurez cristiana. Gozo en la vida cristiana, no confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios logros obtenidos, sino a tener una mente espiritual, a seguir creciendo, a seguir conociendo al Señor Jesús, corrigiendo errores. Filipenses capítulo 3, del versículo 1 en adelante, me desafía a corregir errores. Está mal por medio de su palabra y empezar a hacer las cosas bien. El versículo 1 de Filipenses 3 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ya hemos decidido el concepto de legalismo, ¿no es cierto? ¿Qué es legalismo, amada iglesia? Es aumentarle a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Poner reglas que están sobre la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, seamos sabios, pidamos sabiduría a Dios para tomar siempre buenas decisiones y no convertirnos en legalistas. El lado contrario, ¿lo recuerdan? Cuando a la palabra de Dios le restamos, nos hacemos, ¿recuerdan? Si le aumentamos, nos hacemos legalistas. Y si le quitamos, no tomamos en cuenta la palabra de Dios, nos hacemos liberales. Por eso es importante trazar bien las escrituras, hermanos. Entonces, gozo en el camino hacia la madurez cristiana, corrigiendo nuestros errores, cuidándome del legalismo, corrigiendo mis prioridades también, hermanos, con el fin de conocerle, de gustar de Él, de tener comunión con Él. Amada iglesia, que este mes de septiembre usted y yo podamos aceptar este desafío de tener gozo en nuestra vida cristiana, de seguir creciendo hacia la madurez, de tomar la palabra de Dios, como dice Santiago, como en un espejo, y al leerla, ver lo que estoy haciendo mal y sacarme las manchas, sacar de mi vida lo que está mal, para continuar sirviendo al Señor con gozo. Y en último lugar, amada iglesia, gozo en descansar en Cristo, en confiar en Él. Y eso es lo que me muestra el capítulo 4 de Filipenses. No estando afanoso. Filipenses 4:4 en adelante dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanoso. Hermanos, servir a Cristo trae gozo, y ese gozo me ayuda a descansar en Cristo. Le pregunto en esta mañana, ¿qué lo tiene afanoso? Personalmente primero, ¿qué lo tiene preocupado? ¿Qué lo tiene con estrés? ¿Qué lo tiene con esa preocupación que no lo deja? Solo se va con el migral, ¿no? ¿Qué preocupación tiene? Amada iglesia, no estemos afanosos, descansemos en Cristo, entreguémosle nuestras cargas.
y espera un poquito. Por ahí Dios nos está respondiendo, ¿no? Esperen, tranquilo, paciencia. No, Señor, ese examen no lo paso hasta ahora, ¿no? Dios nos da examen, ¿no? A ver, y paciencia. Respondan esta pregunta. Y como no pasamos de examen, bueno, de nuevo, a repechaje, ¿no? En el colegio esta semana tenemos, ¿no? Para reforzar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pase, Dios nos quiere que tengamos paciencia. Cuando pasemos ese examen, muy bien, excelente. Aquí está su respuesta. La respuesta ahora es sí. ¿Ya esperaste mucho? Ahí está su respuesta. Ya, siguiente, perseverancia. Ya, así se sigue la vida cristiana, ¿no? Entonces, amada iglesia, sirvamos a Cristo para tener gozo en el corazón, gozo en la predicación, gozo en el servicio, gozo en la vida cristiana y gozo en descansar en Él. No afanándonos, no descuidando nuestros pensamientos, sino cuidar los pensamientos y pensar lo que dice Filipenses 4, del versículo 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amada iglesia, que en este aniversario celebramos que Dios fue fiel en el pasado, es fiel en el presente y lo será en el futuro. Confiemos en la promesa de Filipenses 1:6, que el Señor, quien comenzó la buena obra en ustedes, recordemos esta promesa, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que sigan siendo luz, testigos de su amor y fidelidad para las generaciones que vienen. Sigan sirviendo a Cristo con gozo. Amén. Póngase de pie y vamos a terminar leyendo 3 maravillosos versículos que son los últimos de esta epístola a los filipenses. Filipenses 4, del 19 en adelante. Escuchen lo que dice. Se lo dedico en el nombre del Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termino con el versículo 23. El último versículo de Filipenses. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con la Iglesia Bautista El Sembrador. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tu palabra es sencilla. Gracias porque tu palabra es clara, desafiante, Padre. Ayúdanos a vivir una vida de servicio a ti para que podamos tener gozo en nuestro corazón, gozo en la predicación, gozo en el servicio, gozo en nuestra vida cristiana y gozo al descansar en ti, oh Padre Celestial. Que tu palabra haya un lugar en nuestros corazones para que así lo empecemos a poner en práctica en esta semana, en este mes de septiembre y el resto de nuestra vida. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios le bendiga.